Nuevamente con ustedes, estamos aquí. En este día especial queremos recordar y saludar a todos aquellos que están dedicados al ministerio, al servicio y que están dedicados también a predicar la palabra y enseñarla, sea en la calle, predicadores de calle, evangelistas, como también aquellos que están sirviendo en alguna iglesia o denominación. Mi más cordial saludo por este día, Día del Pastor, y en esta oportunidad queremos compartir la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versos 6 y 7, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estos pasajes, este pequeño pasaje que acabamos de leer del apóstol Pablo dirigido a Timoteo, tiene que ver con los desafíos que el pastor tiene el día de hoy. Si bien es cierto, esto se escribió en el siglo I, tenemos que ver qué desafíos tiene el día de hoy el pastor del siglo XXI. En el primer siglo Pablo enfrentaba grandes desafíos: cumplir la gran comisión entre los gentiles, entre los no creyentes, entre la gente que no conocía a Dios, los no judíos, predicando el evangelio por todo el imperio romano. También otra de las labores que tenía Pablo era plantar iglesias y establecer líderes espirituales en cada congregación que se formaba, enseñar la fe a los nuevos creyentes también, y defender la llamada sana doctrina contra los judaizantes y los neoplatónicos, quienes negaban la resurrección del cuerpo. Acuérdense ustedes de que cuando empieza la iglesia cristiana en el siglo I, ya había sectas como los estoicos que estaban introduciéndose en las iglesias y hablaban de no comer, no hacer, guardar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Eso es lo que enfrentó Pablo primero. Ahora, en el siglo XXI vivimos un tiempo de enormes cambios. Hay enormes cambios en el aspecto tecnológico, el internet, la televisión, los medios de comunicación masiva. Hay cambios geopolíticos, el surgimiento de China como superpotencia, el surgimiento de los llamados tigres asiáticos o llamados también países del sudeste asiático, que están creciendo de manera vertiginosa económicamente. No solamente hay cambios tecnológicos, no solamente hay cambios geopolíticos, sino también cambios sociales. Hay una redefinición del matrimonio como conocemos hasta el día de hoy. Hay matrimonios, se están buscando dar matrimonios entre parejas del mismo sexo, están buscándose crear toda una serie de situaciones que atañen y chocan con lo que viene a ser los desafíos que un pastor tiene el día de hoy en el siglo XXI. Hay también cambios ecológicos que no existían en el siglo I, como el calentamiento global, etcétera, etcétera. Cambios filosóficos, la nueva era, el posmodernismo, las nuevas religiones que han aparecido, mezcla de cristianismo con sincretismo, con otras corrientes filosóficas y otras religiones. También hay cambios teológicos, hay bastantes cambios teológicos, como la llamada teología de la prosperidad, como llamados los grupos G12, como los llamados grupos neocatecumenales, grupos que tienen que ver también con el aspecto neopentecostal, con las manifestaciones del espíritu, entre comillas, y también hay cambios eclesiásticos, o como lo que es el ecumenismo, que está tratando de florecer en estos últimos tiempos con el surgimiento de nuevas corrientes que buscan compatibilizar la fe cristiana con otras corrientes de fe o con otras corrientes religiosas. Y estos cambios afectan a los creyentes y por ende añaden o afectan al desarrollo, a la tarea pastoral.
Estos cambios nos indican que estamos ante la segunda venida de Cristo y el desafío principal es preparar a la iglesia para los tiempos de esta segunda venida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay 5 cosas que como pastores y líderes debemos hacer en este tiempo. Y perdonen que no hable de lo bonito que es la situación pastoral y que es bonito pastorear a los hermanos, pero los tiempos son otros. Entonces, como líder o como pastor en una congregación o en una denominación o en una iglesia, necesito 5 cosas. Primero, fomentar una vida de santidad. Nunca, pero nunca ha sido fácil la vida de santidad. La iglesia primitiva vivió en un contexto de paganismo y inmoralidad sexual. Usted lo puede ver al leer la carta a los Corintios. Hoy es más difícil que nunca vivir en esa santidad. El mundo va hacia el desenfreno moral desde el siglo pasado, desde la segunda mitad del siglo pasado, en lo que es música, ropa, filosofías de vida, internet, etcétera, etcétera. Todo eso promueve la promiscuidad sexual, el homosexualismo y otras corrientes que chocan con el devenir de la iglesia. La Biblia predijo que antes de la segunda venida el mundo volvería a estar como en los días de Noé. Mateo 24, 37, y esto usted lo puede comparar, no lo voy a hacer porque es bastante largo, con 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Ahora, ¿cómo promover una vida de santidad? Tenemos que ver también dentro de esa vida de santidad 5 cosas. Es posible promover una vida de santidad viendo el ejemplo de Enoc, que vivió en los días de Noé, según Hebreos 11:5. Es lo que Dios exige, Hebreos 12:14, 1 Pedro 14:16. Somos ciudadanos de otra patria, no de este mundo, 1 de Juan 2:15 al 16. Debemos vivir a la luz de la eternidad, 1 de Juan 2:17. Y otros también antes que nosotros lo han hecho, 1 de Pedro 4:3 al 5. Este es el primer punto, fomentar una vida de santidad. Vayamos al la segunda cosa, debemos de fomentar una vitalidad espiritual. No basta con no pecar, hay que ser fuertes en la vida cristiana. Satanás constantemente está tratando de derribar la vida espiritual y debilitar la vida espiritual de los creyentes. Cristo advirtió el peligro del enfriamiento del amor en el corazón de la gente que se dice ser cristiana. Mateo 24:12. Hoy lo hace con tremenda facilidad. ¿Qué cosa es lo que hace con tremenda facilidad el que el cristiano se enfríe? Primero, el materialismo que nos rodea. Vivimos en un mundo de consumismo, donde toda la publicidad y los medios de comunicación, el marketing, están dirigidas a que satisfagas tu necesidad que es cambiante, cambia cada cierto tiempo. Otra de las cosas es una vida de placeres y también una vida de entretenimiento. El creyente el día de hoy busca entretenerse, busca estar pegado al chat o busca estar pegado a los portales, Facebook, Tinder, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estas cosas ingresan a la iglesia? Esas cosas que ingresan a la iglesia resultan que nuestras vidas espirituales sean bastante débiles y superficiales. Ahora, ¿cómo podemos fomentar una espiritualidad? Primero, enseñando la importancia de tener un tiempo devocional. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y leíste la palabra de Dios? No te estoy hablando de hace 3, 4 meses, te estoy hablando de hoy día. ¿Estás llevando una vida devocional diaria? ¿Estás leyendo y estás orando? Si no estás leyendo ni estás orando, ya estás débil espiritualmente. Así como necesitamos comer, tomar desayuno, almuerzo y cena,
así también necesitamos leer la palabra de Dios cada día y orar al Señor. Motivar una vida espiritual seria en la iglesia, evitar los llamados elementos de entretenimiento. Pueda que tu iglesia bailen, dancen, estén contentos y alegres, pero eso no es espiritualidad, eso es llenar el vacío que tienes en tu corazón, o tratando de llenar el vacío que hay en tu corazón. No estoy diciendo que estemos en contra de los conciertos de alabanza o de los cantantes de alabanza o las tardes deportivas que tengas, pero ese no es el propósito de la Iglesia de Cristo. Eso es solamente un sucedáneo, una cosa, un colateral. Por eso es que es importante motivar una vida espiritual seria en la iglesia. Tenemos que tener también un discipulado dinámico, exigente y motivador. ¿Cuándo fue la última vez que como pastor movilizaste a tu iglesia para que vayan a evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que motivaste a tu iglesia para que oraran porque vaya alguien al campo misionero? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a la oración a tu iglesia, a orar y ayunar por situaciones que quizás están pasando muchos de los miembros de tu congregación y no te has dado cuenta? Por eso tenemos que llevar a las misiones, Operación Movilización, Jucum, etcétera, etcétera. Hay tantos lugares a los cuales nosotros podemos movilizarnos. Una iglesia verdadera no solamente se contenta con tener a la congregación ahí, sino también tiene que desafiarlos a que puedan expandir sus estacas, sus horizontes. Y esto nos enseña la vida, lo podemos aprender a través de la vida de los grandes siervos de Dios del pasado, que nos dejaron un ejemplo, un legado espiritual, una herencia espiritual para seguirlo. Ahora, hay una tercera cosa que debemos de cuidar como iglesia y como pastores: enseñar el cuidado del engaño espiritual. Cristo advirtió del peligro del engaño espiritual. Mateo 24, 4 al 5. Hoy vemos bastantes evidencias del engaño espiritual en la iglesia cristiana. Falsas doctrinas, negando la creación, negando el infierno, alentando la teología de la prosperidad. Vemos prácticas falsas, manifestaciones extrañas del Espíritu Santo, buscando el ecumenismo con otras religiones, y líderes falsos, supuestamente ministros ungidos, entre comillas. Líderes que solamente te llevan a sacarte plata, a traficar, y esa es la palabra, aunque suene dura, a traficar con tu vida espiritual. Yo oro por ti, pero estoy esperando tu ofrenda, estoy esperando tu diezmo. Y de alguna manera te lo dicen, ¿no? Te lo hacen saber. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cómo contrarrestar el cuidado del engaño espiritual? Enseñando todo el consejo de Dios, enseñando la Biblia sistemáticamente, estar al tanto de los errores que están ingresando a la iglesia, enseñar estos errores y mostrar por qué están equivocados, y fomentar en la iglesia una actitud de evaluación de todo lo que escuchan. Estoy oyendo a este pastor, estoy oyendo a este cantante cristiano, estoy yendo a esta iglesia. ¿Eso edifica mi vida? ¿Eso hace que mi corazón decida por Cristo? ¿O solamente estoy pasando el rato, quemando tiempo, porque si no en mi casa me aburro, o me aburren las cosas de afuera, y a ver en la iglesia a ver si logro algo, logro quitarme esa modorra, ese cansancio, ese vacío que tengo? Busco la iglesia a través de actividades reemplazar mi vida espiritual.
Por eso hay que tener cuidado. No nos engañemos espiritualmente. Y aquí mucho por lo cual hablar, incluso por predicar. El cuarto fomento, vuelvo a repetir, primero es fomentar una vida de santidad, segundo, fomentar una vitalidad espiritual, tercero, fomentar el cuidado del engaño espiritual y cuarto, fomentar en la iglesia la tarea misionera. En medio de tantas luchas y tantas dificultades, la iglesia no debe quedarse paralizada o solo viendo la zona que lo rodea. Hay tremendas necesidades de predicar el evangelio y cumplir la tarea misionera. Un ejemplo es el mundo musulmán, por ejemplo, que está entrando muy rápidamente en nuestros países y en Europa ya prácticamente ha entrado fuertemente y en los próximos años esperamos una invasión musulmana, no una invasión de guerra, sino a través de los que vienen buscando trabajo, etcétera, etcétera, y van a ir tomando posiciones y reemplazando quizás a aquellos que están buscando al Señor, reemplazando el trabajo de aquellos que son creyentes. El pastor debe saber cómo creyentes están sufriendo en otros países. En Nigeria hace poco han matado a algunos creyentes y eso no es para tenerlo como estadística. En Arabia Saudita, ¿cuál es la situación de los creyentes? En Irán, en los países asiáticos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están andando en los países eslavos? El pastor debe motivar a la iglesia a orar por esos países. Hoy en día hay mucha información disponible y existen muchas maneras de comunicar estas realidades a la iglesia. El pastor debe promover las misiones, especialmente entre los jóvenes. Y esto me lleva a la el último y quinto fomento, es fomentar el cuidado de su propia vida espiritual. Querido hermano y consiervo del Señor, Pablo pudo completar la tarea porque tuvo cuidado de su propia vida espiritual. 1 Corintios 9, 26 al 27. Motivó a Timoteo a hacer lo mismo. 1 Timoteo 4, 16. El pastor debe cuidar celosamente su vida espiritual. Pastor, ¿cuándo fue la última vez que preparaste el mensaje el sábado en la noche para predicarlo el domingo? Pastor, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, dame tu Espíritu Santo para saber qué voy a predicar ahora que voy a subir al púlpito en unos minutos? Ahí viene el problema. Porque uno para estudiar, para predicar la palabra de Dios tiene que prepararse. Y no es de la noche a la mañana, no es decir, ya lo sé, ya soy pastor, ya tengo tantos años en el ministerio. ¿Voy a repetir una prédica de hace 20 años o de hace 15 años? Tengo que buscar refresco en la palabra de Dios. La congregación se da cuenta, sabe cuando tú has preparado una cosa para salir del paso y sabe cuando verdaderamente estás predicando la palabra del Señor, el consejo de Dios. Desarróllate, crece y en el tiempo oportuno el Señor te dará lo que tú necesitas en tu vida espiritual y ministerial. Pastor, perdone que no sea tan elocuente lo que te estoy diciendo, no te dé tantas congratulaciones como quizás tú mereces, pero creo que es importante que el día del pastor recordemos cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son los desafíos que tenemos en este siglo. Que Dios te bendiga y nuevamente mis saludos para todos los siervos, para todos aquellos que se dedican a la obra. Que Dios los bendiga.